Señorías, pues damos paso al siguiente punto del orden del día. Damos la bienvenida a María Paramio Valtierra, quien intervendrá en nombre de la Fundación Luquis. Perdón, me he saltado el número de comparecencia, 570/24, de un representante de la Fundación Luquis, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, el objeto de dar a conocer la actividad desarrollada por dicha fundación en la visibilidad y el conocimiento de la mutación del gen STXBP1. Como decía, damos la bienvenida a María Paramio, quien intervendrá en nombre de la Fundación Luquis. Muchas gracias por acompañarnos en esta comisión. Le informo de que, de conformidad con el artículo 211 del reglamento, tiene usted la palabra en primer lugar en esta comparecencia por un tiempo máximo de 15 minutos. Así que cuando quiera, señora Paramio. Lo primero, gracias por haberme dado esta oportunidad, Sara, gracias al Grupo Parlamentario del PSOE por habernos invitado y gracias a todos que estáis aquí escuchándonos y aguantando hasta el final, porque es algo muy importante para mí, pero sobre todo para todas las familias a las que represento esto que os voy a contar. Me gustaría empezar diciéndoos una cita. La mayor enfermedad hoy en día no es el SIDA ni la tuberculosis, sino sentirse no querido, ni cuidado o abandonado por todos. La Madre Teresa de Calcuta encontró la belleza en la fragilidad. Hizo mucho por los olvidados y enfermos y por sus familias, pero sigue quedando mucho por hacer, mucho más en países como el nuestro, único en Europa, por ejemplo, en ofrecer menos de la mitad de prestación a un gran dependiente que el salario mínimo interprofesional. Por esto y mucho más, me gustaría hoy dar visibilidad sobre una realidad continuamente ignorada y desatendida, las dificultades que enfrentan las personas con enfermedades raras como mi hijo Lucas y todos los enfermos del síndrome STXBP1. El síndrome STXBP1 es un trastorno genético raro que afecta al desarrollo neurológico. Resulta de mutaciones de este gen, que es crucial para la función cerebral. Sus síntomas más comunes son la epilepsia, la discapacidad intelectual, los trastornos graves del lenguaje, los del movimiento y muchos más, entre otros. ¿Imaginan por un momento cómo sería su vida si un hijo suyo, un hermano, un sobrino o un vecino pasase por tal calvario de síntomas diariamente? Hoy me gustaría hacer hincapié no solo en cómo viven ellos, los pequeñitos, sino además cómo estas dificultades aún se multiplican al llegar a la edad adulta. Las enfermedades raras, por su propia naturaleza, representan un desafío significativo en el ámbito de la salud. Con una diversidad tan amplia de condiciones, estas personas enfrentan barreras únicas en su atención médica. La falta de conocimiento y experiencia en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, así como la escasez de recursos especializados, nos conduce no solo a un acceso desigual, sino a un acceso insuficiente a la atención sanitaria. Pero esto podría tener arreglo si lo primero que contásemos fuese con su interés. Parece ser que el número que representamos siempre nos penaliza porque somos pocos. Bueno, pues yo creo que, aun ser una minoría, deberíamos gozar de exactamente los mismos derechos que el resto, pero parece que no. Y es que se ha convertido en una herramienta muy fácil convertirnos en un número pequeño cuando yo tengo otras cifras de las que hablarles no tan pequeñas. Somos 3 millones de personas con enfermedades raras en España y este número no deja de crecer. Esto en Madrid hablamos más de 500.000. Yo soy de Getafe, pues hablaríamos de más de 3 veces la población de Getafe, por hacernos una idea de cuántos estamos hablando. De estas enfermedades raras, las encefalopatías epilépticas, que sería la enfermedad dentro de la que está la de mi hijo, el síndrome STXBP1, son las primeras en el ranking. Además, hay más de 700.000 enfermos con epilepsia, que es nuestro síntoma más dañino y el que más nos penaliza. Más de 450.000 autistas
y más de 4,3 millones de personas con discapacidad en este país. Podría seguir, pero yo creo que no es necesario. Solo para concluirles que el síndrome STXBP1 participa de todas estas categorías que les acabo de nombrar, y no por eso hemos conseguido una atención sanitaria de calidad, ni siquiera por nuestros síntomas más comunes, ni tampoco un diagnóstico temprano y mucho menos preciso. Mi hijo ha sido diagnosticado a los 10 años cuando dicen que la media de un diagnóstico de estas características son 5. Se llama diagnóstico tardío. Ha sido medicado para cosas que no necesitaba y no medicado para las que sí. Se llamaba en muchos casos intoxicación. Nos han hablado de los enfermos renales. Cuando hablaba antes esta compañera, yo pensaba en nuestros niños y le decía a mi marido, toma nota porque los nuestros van a acabar ahí. Hemos tardado 10 años en hacerle un vídeo EEG de 24 horas y se lo hemos tenido que pagar nosotros en la sanidad privada. Haciéndoselo hemos comprobado que sufría epilepsia todas las noches. Se llama falta de recursos, diagnóstico impreciso y falta de equidad, porque como ya sabéis, no todo el mundo va a poder ir a la Ruber a pagar 1.250 euros que vale ese vídeo allí. Hemos paseado a nuestro hijo, por más de 10 especialidades médicas sin ningún tipo de comunicación ni seguimiento multidisciplinar. Se llama dejadez del sistema. Hemos dejado de recibir las insuficientes terapias de apoyo que necesitamos a los 6 años, cuando tristemente las necesitamos de por vida. Mi hijo no habla, por ejemplo. Se llama abandono. Seguimos pagando medicamentos y otras necesidades prescritos por los neurólogos para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Esto no sé ni cómo llamarlo. ¿Podemos mejorar esta situación? Yo creo firmemente que sí. Y todo esto con el agravante de que los problemas de estos menores como mi hijo no quedan aquí. Desde su nacimiento se enfrentan a desafíos que van más allá de las preocupaciones de su salud física. La discriminación que sufren en el ámbito educativo y la falta de apoyos que tenemos ahí. La exclusión social, la falta de ocio de cualquier tipo o la falta de acceso a oportunidades laborales, el que pudiese llegar ahí, son solo algunas de las dificultades a las que se enfrentan. A menudo son objetos de mirada de compasión o incluso de indiferencia, en lugar de recibir el apoyo y la comprensión que merecen, y que es lo único que de verdad necesitan y no se les está dando. Pero lo que es aún más preocupante es cómo estas dificultades persisten y se agravan al llegar a la edad adulta. A partir de los 18 años se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. La transición de la atención pediátrica a la atención para adultos es un proceso muy complicado y muchas veces fragmentado. La falta de coordinación entre los diferentes servicios de salud y la falta de recursos específicos para adultos con enfermedades raras como el síndrome STXBP1 o cualquier gran dependiente deja a estos jóvenes en un limbo, sin el apoyo necesario para poder enfrentarse a la vida adulta. Pero no son solo los afectados directos quienes enfrentan estas dificultades. Las familias y los cuidadores no profesionales de estas personas también estamos desatendidos por la Administración. Estas familias, ya sean padres, hermanos u otros familiares, asumen una carga emocional y financiera considerable para garantizar el bienestar de sus seres queridos, además de una carga burocrática y administrativa la mayoría de las veces imposible de resolver para ellos. Y a pesar de esto, carecen del apoyo necesario para hacer frente a estas responsabilidades. Se ven obligados a luchar en un sistema que los convierte en familias vulnerables, carentes de derechos fundamentales recogidos en la Constitución española solo por tener un familiar dependiente. Es una triste realidad
que todos los grandes dependientes en España son un colectivo invisible del que nadie parece preocuparse lo suficiente. Estamos carentes de leyes que nos protejan y aseguren nuestros derechos. Las pocas leyes existentes son antiguas y no han sido adaptadas a la realidad actual. Incluso las nuevas legislaciones no solo ignoran a los grandes dependientes, sino que también nos perjudican más. Nos vemos obligados a reflexionar sobre el porqué de esta indiferencia, porque estos colectivos vulnerables no interesan ni importan a nadie. Ya hemos visto que no es por el número. ¿Dónde impacta la ideología política cuando hablamos de respetar y proteger los derechos de quienes más lo necesitan? ¿Por qué no se legisla y protege a los que más lo necesitan? Parece sentido común. Es hora de que todos los políticos, todos, os unáis en la lucha por un fin común y justo, que es garantizar la igualdad de oportunidades y la dignidad para todos, sin importar su condición. Es hora de que actuéis todos con determinación y empatía para asegurar que las personas con enfermedades raras y sus familias reciben el apoyo y la protección que merecen, empezando por la atención sanitaria. Nuestro deber como sociedad es defender a los más vulnerables y trabajar hacia un futuro en el que nadie se sienta abandonado o desamparado. Juntos, seguro que podemos hacer la diferencia, que podemos construir un mundo más inclusivo y justo para todos. Hoy os pido, y os lo pido de verdad, en nombre de todos estos enfermos, y no voy a decir sus familias, voy a decir sus madres, que no os olvidéis de nosotros más y que cada uno, desde su grupo parlamentario y político, nos ayudéis a conseguir de nuestros derechos una realidad. Demostradnos a toda la sociedad que aún sabéis poneros de acuerdo para hacer de España y de Madrid un lugar donde todos, también nosotros, podamos vivir dignamente de verdad. Y ya está, nada más, gracias. Y para eso se ha hecho Fundación Luquis, perdona. Para intentar llegar a todo eso que no estamos llegando entre todos. Para intentar dar apoyo a esas madres, intentar asesorarlas, llegar a un buen médico, llegar a unas buenas terapias, pero no llegamos ni vamos a llegar a todo. Os necesitamos. Muchas gracias, señora Paramio. Ahora, para fijar sus posiciones, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, don Diego Figuera Álvarez. Muchas gracias, lo primero, María, por tu valentía y por traer a la Asamblea de Madrid todos estos problemas de las enfermedades raras. Efectivamente, el otro día también teníamos un acto en el Ayuntamiento de Madrid hablando de las enfermedades raras y va a haber nuevos actos porque estamos alrededor del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ha sido muy emocionante en realidad porque se te quebraba la voz cuando hablabas de todo esto, ¿no? Yo que he tenido un hijo con leucemia también, que he pasado grandes dificultades, sé lo que es también en primera persona, además de que soy médico y psiquiatra, trabajando en el sistema público todo este tiempo, compaginándonos con el trabajo en la Asamblea de Madrid. Y sabemos claramente, porque lo que tú has hablado es una denuncia del abandono, una denuncia de la discriminación, una denuncia de las grandes dificultades que abordáis cada vez que uno en una familia tiene un hijo con alguna enfermedad rara, que efectivamente en su conjunto son 3 millones de personas y casi medio millón en la Comunidad de Madrid. Y al final, por esa dispersión y por esas dificultades, me llamó mucho la atención cuando estuve mirando vuestra fundación que el diagnóstico tardó 10 años y que además encima tuvo que ser en un hospital privado, ¿no? No, fue en un hospital público. Sí, bueno, pues lo que pone ahí... El diagnóstico, lo que pasa que luego sí que exacto, las pruebas... todo el tema de la prueba. Entonces, esto es muy importante porque al final
no decimos que desde Más Madrid no estemos a favor de la colaboración público y privada, pero todo este tipo de asistencia, la prevención, el trabajo transversal que hay que hacer a nivel de todos los derechos tendría que ser un trabajo que pone en valor y que además aparecen las grietas de todo el sistema público, ¿no? El sistema público no solo a nivel de salud, el sistema público a nivel de prevención social, de prevención educativa, etcétera, ¿no? Nosotros llevamos años denunciando el problema de los cuidados de este tipo de familias y de estos niños y niñas. Y, por ejemplo, llevamos muchos años trayendo todo el problema de la atención temprana, ¿no? La atención temprana, precisamente la semana pasada teníamos una pregunta sobre la atención temprana, incide directamente en este tema. No puede ser que los niños de media efectivamente tarden años en ser diagnosticados. Muchos de los diagnósticos aparecen en las guarderías o en los sitios de educación primaria por estas dificultades de adaptación que tienen estos niños y niñas, pero también en atención primaria a veces pasan desapercibidos, entre otras cosas por la avalancha y por las grandes dificultades que hay en atención primaria de atender las necesidades aparentemente como más comunes, ¿no? Y se pasan inadvertidos. Yo creo que esto ha llevado a una rueda muy peligrosa, y es que la mayoría de las familias que tienen estos niños y niñas con estos problemas casi siempre buscan enseguida soluciones en los circuitos privados, porque saben que son más rápidos, porque muchas veces hay especialistas en determinadas enfermedades que pueden, facilitar el acceso, ¿no? Un problema enorme, y te quería preguntar es cómo mejorar esta asistencia, cómo mejorar esta prevención en la Comunidad de Madrid, cuando llevamos años y cuando el PP lleva 26 años gobernando, siempre diciendo que están a favor de todos este tipo de problemas de discapacidad, tanto a nivel de prevención sanitaria como a nivel de inclusión educativa, luego no digamos en el tema laboral. Tú has dicho algo muy importante, estos niños no solo no terminan su necesidad de ayuda con 6 años, sino el gran problema, nos has planteado, es a partir de los 18 años. Y yo pienso en vosotros y este niño, a lo mejor cuando vosotros seáis mayores y no tengáis capacidad de cuidaros o no estéis, quién los va a cuidar y cómo se van a cuidar, ¿no? Creo que es un tema que afecta a toda la sociedad y que afecta a todos los niveles, desde viviendas adaptadas, problemas de escolarización, problemas de ocio y de cultura, ¿no? Me gustaría saber cómo podéis pensar que se debe poder ayudar, ¿no? Una de las cosas que nosotros llevamos preguntando e intentando empujar al gobierno de la Comunidad de Madrid, me voy a centrar en Madrid, es tirar hacia adelante la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad, una ley que el CERMIAC ha traído en borrador a la Asamblea de Madrid, al gobierno del Partido Popular, y lo que nos han dicho, y lo pregunté yo en sede parlamentaria y lo voy a volver a preguntar, es que la ley no está en el calendario. Y creemos que es una cuestión de derechos, porque gracias a que hay derechos habrá también mayor inspección, habrá también mayor capacidad de empujar para que vuestros derechos a nivel de todos los aspectos de la vida pues sean mucho más garantizados, porque si no, simplemente lo triste es que parece que solo si lloráis, solo si pedéis, solo si nos emocionáis, entonces puede haber pequeños empujes, y eso es para mí lo más triste de todo. Que tengas que venir a emocionarte, que tengas que venir a suplicar casi a esta comisión, como me da igual a nivel nacional o en otras comunidades, estas ayudas sigue siendo el gran fracaso de nuestra sociedad. Y desde luego nosotros, desde Más Madrid, y yo en concreto, y muchos de nuestros compañeros que también ejercemos en la sanidad o en otros ámbitos estatales, por eso estamos en políticas, porque creemos que esto es una cuestión de toda la sociedad. Y desde luego creo que es una cuestión de aumentar el presupuesto y que además esos presupuestos sean finalistas, cuando además muchos de estos presupuestos vienen de los fondos europeos. Te quería preguntar también ahí qué tienes que decirnos sobre la financiación. Cuando nosotros preguntamos al CERMI, o el otro día en el simposio, en el encuentro de enfermedades raras, nos decían que habría casi que triplicar como mínimo los presupuestos para atender todas estas necesidades, y que además son necesidades transversales, porque sobre todo estamos hablando de prevención. Cuanto más tardamos en hacer los diagnósticos, que los diagnósticos el cuello de botella del CRECOVID, de los centros bases, de los servicios de neurología en vuestros casos para diagnosticar estas epilepsias, de los fármacos y de la investigación, ahí hay un gran atasco monumental que creo que tiene que ver con que sobre todo la Comunidad de Madrid no está cuidando bien todos estos servicios públicos, y para eso estamos en Más Madrid. Nosotros, ahora que estamos liderando el Ministerio de Sanidad desde hace 100 días aproximadamente, nada más, vamos a poner
una de las grandes estrategias primeras que vamos a poner es poner en marcha y revisar la estrategia de enfermedades raras. En poco tiempo el Ministerio está aprobando nuevos medicamentos, se han aprobado 21 medicamentos, y también estamos intentando hacer un esfuerzo para mejorar todo lo que son las terapias genómicas y todo lo que tiene que ver con los nuevos tratamientos y la humanización y el apoyo a las familias. Desde luego, desde el Ministerio vamos a intentar llevar al Consejo Interterritorial todas estas políticas para que las comunidades autónomas se pongan las pilas, y vamos a hacer una labor más política de denuncia. Quiere decir, la comunidad autónoma que no se ponga las pilas, desde luego nosotros vamos a alzar la voz en la medida en lo que podamos, porque sabéis que la mayoría de las acciones están en las comunidades autónomas. Un Ministerio de Sanidad puede hacer leyes, puede promulgar decretos, pero en realidad quien los tiene que cumplir, quien los tiene que llevar a cabo, son las comunidades autónomas. Y en la Comunidad de Madrid, para nosotros, hay un gran abandono, hay un gran retroceso. Con esta excusa de la colaboración público-privada, que nosotros creemos en ella, al final muchas de estas cosas se dejan en manos privadas, y tú has contado una cosa muy importante, y es sálvese quien tenga. Y esto no puede ser. No puede ser que una familia que tenga recursos pueda acceder a tratamientos, a escuelas, a prótesis, a catálogo ortoprotésico con facilidad, y los que no tengan recursos se tengan que aguantar. El otro día nos decía Óscar Hernández, de la plataforma de atención temprana, que un tratamiento medio de una familia hasta que tienen las ayudas son 500 euros de media al mes, como mínimo, como estás diciendo tú. Entonces, realmente creo que es verdad que es muy importante que vosotros hacéis la voz. Creo que es muy importante, y nosotros lo vamos a llevar también al Consejo Interterritorial, que sean las asociaciones de familiares, etcétera, que puedan participar más activamente en la gobernanza y en las políticas, para que de alguna manera, no solo con observatorios, sino a nivel de propuestas, ¿no? Hablábamos también de Alzheimer antes, y es muy importante cómo vosotros, igual que en salud mental, los colectivos que estáis ahí, sois los que más preparados muchas veces estáis, nos dais una visión complementaria, que no solo experta, sino también con expertise complementario a lo que puede hacer un político o a lo que puede hacer un científico, por ejemplo, ¿no? En la colaboración, en el diseño incluso de dónde hay que gastar más a nivel de investigación. Que muchas veces no solo nuevos fármacos o nuevas terapias, sino nuevas formas de vida, nuevas viviendas, nuevos colegios o nuevas situaciones de ocio, para que tengáis la vida que os merecéis, porque en realidad, como dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos debemos estar en igualdad de oportunidades. Y los que tenéis más dificultades, desde luego los demás, tendríamos que hacer un gran esfuerzo para tratar en lo posible de hacer esa igualdad. Y creo que en la Comunidad de Madrid eso es un gran fracaso, porque se habla mucho y se dice que el Gobierno está a favor de todo esto, cuando es la comunidad que menos invierte por habitante en sistemas y en discapacidad. Entonces, bueno, nosotros desde luego vamos a estar ahí, desde el Ministerio de Sanidad, en la medida que podamos vamos a empujar, y podéis contar con nosotros y con Más Madrid para todo lo que sea necesario, para reunirnos y para tener iniciativas que compaginen todos los intereses, ¿no? Lo de las familias, los de los chicos, pero también el gusto de la sociedad, de no sentirnos avergonzados como ahora como políticos, cuando yo te oigo con esa emoción y da la sensación de que aparentemente parece que no hemos avanzado. Creo que ha avanzado mucho más la ciencia de lo que se invierte en los gobiernos para todo este tipo de temas. Y muchísimas gracias por haber venido, y desde luego traeremos a más personas y a más colectivos para poner blanco sobre negro el tema de las enfermedades raras en la política madrileña. Muchas gracias. Gracias, señor Figuera. Tiene para contestar a los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos la señora Parame. Voy a ver si soy capaz de acordarme de todo lo que habéis ido diciendo. Sobre todo, yo sabía que iba a hablar de muchas cosas que eran fácil echar por tierra, en el sentido de las competencias y tal. Y a ver, yo verdaderamente es verdad que vengo buscando que mi sueño se haga realidad. Y el sueño que se hace realidad es que todas las personas lleguen a estar bien atendidas, vivan donde vivan, y lleguen a alcanzar eso para lo que todos estamos aquí, que es al final vivir con felicidad, con dignidad, con
con cosas que a lo mejor parecen muy, muy evidentes, pero que no lo son. ¿A qué vengo? No pretendíamos ni dar un discurso técnico de sanidad, ni que nadie se pelee, pero que sí que todos entendáis que os necesitamos y que los que mandáis os necesitamos más porque estáis mandando. Entonces, por ejemplo, sí que os pedimos, como has comentado, un protocolo de asistencia y diagnóstico para todos los enfermos de epilepsia con síntomas de poder tenerla. Y protocolos que se lleven de verdad a cabo. No protocolos como hemos podido tener en la Comunidad de Madrid y tenemos de asistencia prioritaria en las urgencias de los hospitales y que no se dé, que solo pase en el de Getafe. Eso no es una enfermedad rara, que un niño al segundo día de nacer esté ya con ataques epilépticos y no tengamos la posibilidad de conectar un vídeo 24 horas EEG porque nos falte el médico, o sea, porque nos falte la máquina, porque nos falten las enfermeras que comentaban antes de Más Madrid, porque aquí igual no nos falta el médico, nos faltan las enfermeras. Es muy importante para nosotros, porque al final lo que se ha producido es que estos niños, por no haber recibido ya no el diagnóstico, sino esa precisión en qué les estaba pasando en su cabeza, nosotros, que era lo que os quería enseñar en el vídeo, hoy con nuestro hijo no somos ejemplo de nada, ni ejemplo de este síndrome. Los niños que tienen el síndrome como Lucas están casi catatónicos, os diría, vegetales. Yo lo que quería enseñaros era la diferencia entre una buena atención sanitaria, un dirigir bien a ese enfermo, como ellos pueden llegar a conseguir muchas cosas, pero como si todo eso no lo tenemos, donde acaban es vegetales con una sonda nasogástrica y con 30 ataques epilépticos al día, y con una madre al lado que de lo único que está pendiente es de cuándo se va a caer redonda, para sujetarlo y que no se abra además la cabeza. Entonces, eso es lo que yo os quería transmitir, que cada uno de vosotros, y os lo voy a leer, pues eso, igual que el protocolo de asistencia para la epilepsia, el servicio multidisciplinar, que atienda nuestra enfermedad como lo que es, complicada, la autorización de medicamentos, que lo habéis comentado, y otras indicaciones terapéuticas, que me miráis raro cuando os habla a lo mejor del CBD, pues nuestros hijos necesitan CBD mejor que un antiepiléptico. Y nos comemos, fijaros qué curioso, la dependencia pagando el CBD y la melatonina para que duerman por la noche. No sabéis lo que es tener a madres, os vuelvo a decir, no soy ejemplo, hablando con ellas por la mañana que van por su 5.º día sin dormir. No lo pueden pagar, de verdad, no lo pueden pagar. Entonces, mi hijo es el ejemplo de qué pasa cuando se le pone a un niño los recursos necesarios. Y eso era lo que yo os quería enseñar, que podemos conseguir que todos estos niños estén bien, y que eso, claro, que es verdad que se hace con recursos, y que, ¿qué pasa si los padres no los tienen? Mi hijo nació de mí, podía haber nacido de una negrita, entendedme, o sea, ¿eso quién lo decide? Yo soy una afortunada que puedo estar aquí hablándoos de todo esto cuando represento a madres que no podrían estar, jamás en la vida. Entonces eso es el mensaje con el que quiero que os quedéis. ¿Sabéis qué pasa en Francia? Os lo voy a contar muy rápido. Una familia francesa con un hijo gran dependiente como los nuestros, como el mío, percibe al mes 2.000 euros para ese niño, más todos los gastos ortopédicos públicos y privados incluidos y abonados por adelantado, no por detrás. Además, como ayuda familiar que llaman humana, perciben otros 2.400 euros, que ¿esto para qué es? Esto es para ayudar en casa, sí. Esto es para que, como os he comentado alguna, las madres puedan quitarse el bigote. Pues eso, todo esto, más cualquier material, ojo, que el niño o niña necesite, sea lo especializado que sea. Un sistema de comunicación que no hablan nuestros niños, pues el sistema francés se lo paga. Reformas en el hogar, hasta 15.000 euros para adaptarte una bañera, unas escaleras, Y además de eso, tienen estructuras para estos niños, desde la guardería
hasta el final. Y no va de plaza. Si cumple los 18 y tu hijo no tiene plaza, no se va a tu casa hasta que aparezca una plaza, se queda ahí, porque tiene que estar atendido. Entonces, yo lo que veía es que lo que tienen todos en general son muchos planes, pero que esos planes necesitamos que se hagan realidad, y que ahí sí que es verdad que ha habido un plan de 2016 a 2020 en el que nada se ha hecho realidad. Y el plan se llamaba Plan de Mejora de la Atención Sanitaria a las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes de la Comunidad de Madrid. Este plan, ninguno de los objetivos se ha llevado a cabo. Ahora vamos a volver a reinventar el plan. Yo lo que os pido, mirándoos a los ojos, es que de verdad se cumpla. Que no se vuelva a quedar en el papel de un consultor, en un librito de 100 hojas, ¿cuántos tenemos ya? Que no se quede en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues además este plan, fijaos un chafardillo que os voy a contar, dentro del comité asesor de este plan está el médico que le dio a mi hijo el alta en La Paz tomando medicación sin diagnóstico, y que de lo único que le diagnosticó con 3 años fue de retrasado mental. Este señor es del comité asesor de este plan. ¿Quién vigila estos planes? ¿Quién selecciona a estos señores? Porque a nosotros este señor nos echó de La Paz. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues creo firmemente que el PP, que gobernáis en la mayoría de las autonomías, que seáis ejemplo, pero ejemplo de verdad, no de un consultor y un librito de papel. Ejemplo de verdad para que lideréis nuestras necesidades y derechos, y fijaros, con todas las autonomías que tenéis bajo vuestro mandato, lo que podíamos conseguir. A los señores, señoras de Vox, pues lo mismo, que les acompañen en los gobiernos, y en los que no, pues que sigan como están haciendo, porque también los necesitamos, os necesitamos a todos. A Más Madrid, pues lo mismo, que acompañen al Partido Socialista, que hoy es quien gobierna España, a cambiar todo aquello también que sí que es de ámbito estatal, que también lo podemos cambiar, y de eso que hemos hablado muchas veces, modificar la nueva ley de discapacidad en esa parte de los grandes dependientes que comentabais, el CERMI. Me voy a meter con el CERMI, que se quede grabado. El CERMI no nos representa. No, el CERMI no representa a todos los discapacitados. Representa a los discapacitados de un determinado nivel. Pero los grandes dependientes, tristemente, no estamos siendo representados por estas leyes. Entonces, no hace falta que lo diga, que los grandes dependientes somos los más vulnerables, ¿no? Y los que más os necesitamos. Pues que hagáis las leyes pensando en nosotros, por favor. No que se encuentren nuestras madres con las cuentas bloqueadas, sin poder cobrar las dependencias, porque hay una ley que dice que ya no podemos incapacitar a un discapacitado. Pues bueno, pues para eso venía yo, para decirles que si quieren, que tienen mucho que hacer, que tienen a quien parecerse, porque tenemos vecinos que ya lo hacen muy bien, que sí que es responsabilidad de todos los que están aquí, de todos, del primero al último, hacer que todos nosotros tengamos vidas dignas, y esto no es una competencia, esto es una necesidad, y entiendo que es para lo que les pagamos el sueldo. Aunque nuestros hijos no voten, les pedimos que se pongan a trabajar en esto que de verdad importa ya. Y como decía el profesor Lejeune, que supongo que lo conoceréis, la calidad de una civilización se mide por el respeto que tiene por los más débiles de sus miembros. ¿Son ustedes conscientes de la calidad que tenemos en España? No sigamos mirando hacia otro lado, mirémonos a la cara por una vez, dadnos a estas familias la oportunidad de creer en vosotros. Nosotros no hablamos de colores nunca ni de ideologías porque no podemos. Señora, me tiene que ir terminando, por favor. Pues solo eso, que os miréis a la cara, nos ayudéis y de verdad penséis en nosotros. Gracias.